Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en un chisme jugoso, una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, vio venir. ¿Están listos para descubrir de qué estamos hablando? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar la escapada secreta de Serkan y Özge. Sí, lo oyeron bien. Una escapada que fue planeada con tanto sigilo que ni siquiera las fuentes más confiables lograron captarla. Antes de que nos sumergamos de lleno en los detalles, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis sobre tus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que desde hace semanas, los rumores sobre una posible crisis en la relación de Serkan y Özge inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. Fotografías con rostros serios, comentarios ambiguos en entrevistas, todo apuntaba a que algo no andaba bien. De hecho, muchos daban por sentada una separación inminente. Pero como suele ocurrir, la realidad era mucho más compleja y, sobre todo, mucho más romántica de lo que nadie imaginaba. Todo comenzó cuando, después de un largo día de trabajo, Serkan llegó a casa y encontró a Özge visiblemente cansada y estresada. Los últimos proyectos profesionales habían sido especialmente demandantes y Özge necesitaba desesperadamente un respiro. Fue en ese momento, en medio de una conversación sincera y llena de amor, cuando Serkan tuvo la idea. ¿Y si se escapaban? ¿Un viaje sorpresa, lejos de las cámaras, de los compromisos y de la presión mediática? La idea, en un principio, pareció descabellada, pero a medida que la iban elaborando, se fue convirtiendo en una necesidad imperiosa. El principal reto era mantener el secreto. Sabían que cualquier filtración podría arruinar la sorpresa y convertirlos en el centro de atención nuevamente. Así que decidieron involucrar al mínimo número de personas posible. Solo sus asistentes más cercanos, aquellos en quienes confiaban plenamente, fueron puestos al tanto del plan. La logística fue meticulosa. Boletos de avión reservados bajo nombres falsos, un destino elegido cuidadosamente para evitar coincidencias con otros famosos y, por supuesto, la desactivación temporal de sus perfiles en redes sociales para evitar levantar sospechas. Incluso contrataron un equipo de seguridad discreto que no llamara la atención, simulando ser amigos cercanos, para que les protegieran de posibles paparazzis o fans demasiado entusiastas. El destino elegido fue un pequeño pueblo costero en Italia, un lugar pintoresco y tranquilo conocido por sus paisajes impresionantes y su gastronomía exquisita. Nada de hoteles lujosos ni playas abarrotadas. Buscaban autenticidad, privacidad y la oportunidad de reconectar como pareja lejos del ruido de la ciudad. Alquilaron una pequeña casa con vistas al mar, una antigua villa restaurada con un jardín exuberante lleno de flores silvestres y árboles frutales. La casa, llamada Villa Azzurra, era un refugio perfecto para escapar del ajetreo y el bullicio de sus vidas en Estambul. Pasaban los días explorando los alrededores, cocinando juntos y, sobre todo, disfrutando de la compañía del otro. La elección de Italia no fue casual. Ambos siempre habían sentido una conexión especial con la cultura italiana, su pasión por la buena comida, la belleza del arte y la calidez de su gente. Habían hablado muchas veces de visitar Italia juntos, pero sus apretadas agendas nunca se lo habían permitido. Esta escapada secreta les brindó la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño. Una de las anécdotas más divertidas de la escapada fue, sin duda, su intento de pasar desapercibidos. Serkan, con su barba crecida y unas gafas de sol enormes, intentaba mezclarse entre los turistas, pero su altura y su porte lo delataban inevitablemente. Se compró ropa holgada y sombreros que no solía usar, intentando adoptar un estilo más relajado e informal. Özge, por su parte, optó por un look más discreto con ropa holgada y un sombrero que cubría gran parte de su rostro. Se maquillaba muy poco y evitaba usar joyas llamativas. A pesar de sus esfuerzos, algunos fans los reconocieron y, aunque se mostraron respetuosos y discretos, no pudieron evitar pedirles alguna fotografía. Serkan y Özge, amables como siempre, accedieron a sus peticiones, pero les pidieron que no compartieran las imágenes en redes sociales hasta que ellos regresaran a Estambul. Afortunadamente, sus fans italianos fueron excepcionalmente comprensivos y mantuvieron su promesa, permitiéndoles disfrutar de su privacidad. Incluso hubo un incidente gracioso en un mercado local. Serkan, intentando regatear el precio de unas aceitunas,
se puso a hablar en un italiano improvisado que hizo reír a los vendedores. Ozge, que habla italiano fluidamente, tuvo que intervenir para salvar la situación y conseguir un buen precio. Este tipo de momentos, lejos de la formalidad de sus vidas públicas, les permitió conectar a un nivel más profundo y reírse juntos. Durante su escapada, Serkan y Ozge aprovecharon para hacer todo aquello que no podían permitirse en su vida cotidiana. Caminaron por la playa al amanecer, visitaron pequeños mercados locales, aprendieron a cocinar platos típicos de la región y, sobre todo, se dedicaron tiempo el uno al otro. Hablaron de sus sueños, de sus miedos y de sus planes para el futuro. Se recordaron por qué se enamoraron y reafirmaron su compromiso mutuo. Una de las actividades que más disfrutaron fue explorar los pueblos cercanos en bicicleta. Recorrieron caminos rurales, descubrieron calas escondidas y disfrutaron de la belleza natural de la costa italiana. Encontraron una pequeña trattoria familiar donde comían a menudo, deleitándose con la pasta fresca y el vino local. Se hicieron amigos de los dueños, una pareja mayor que les contaba historias de la región y les hacía sentir como en casa. Uno de los momentos más emotivos de la escapada fue cuando Serkan sorprendió a Ozge con un regalo muy especial, un collar con una pequeña piedra que había encontrado en la playa, una piedra que, según él, representaba la fortaleza y la belleza de su amor. Era una piedra lisa y redonda, de color azul turquesa, que Serkan había pulido cuidadosamente. Ozge, con lágrimas en los ojos, le agradeció el gesto y le prometió que llevaría el collar siempre consigo, como un símbolo de su amor incondicional. La piedra se convirtió en un amuleto personal, un recordatorio constante de su escapada y del amor que compartían. Pero la escapada no fue solo romance y relax. También hubo momentos de reflexión y de autocrítica. Serkan y Ozge reconocieron que en ocasiones, la presión del trabajo y la vorágine de la vida cotidiana les habían impedido dedicarle el tiempo y la atención necesarios a su relación. Admitieron que habían descuidado su comunicación y que habían permitido que el estrés de sus carreras afectara su vida personal. Se comprometieron a ser más conscientes de sus necesidades mutuas y a priorizar su bienestar emocional. Decidieron establecer límites más claros entre su vida profesional y personal y a reservar tiempo para actividades que les permitieran conectar como pareja. Prometieron tener citas semanales, apagar sus teléfonos durante las comidas y dedicar tiempo a actividades que disfrutaran juntos, como leer, ver películas o simplemente hablar. También hablaron de sus aspiraciones futuras como pareja, de la posibilidad de formar una familia, y de cómo equilibrarían sus carreras con sus responsabilidades como padres. Se dieron cuenta de que necesitaban trabajar juntos para crear una vida que les permitiera perseguir sus sueños individuales sin sacrificar su relación. Cuando regresaron a Estambul, Serkan y Ozge eran una pareja renovada, más unida y más enamorada que nunca. Publicaron un comunicado en sus redes sociales agradeciendo a sus fans por su apoyo y comprensión y explicando el motivo de su repentina ausencia. En el comunicado, explicaron que necesitaban tiempo para reconectar y fortalecer su relación, y que la escapada secreta les había ayudado a lograrlo. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de mensajes de apoyo y felicitaciones inundaron sus perfiles. Sus fans celebraron su amor y les desearon lo mejor en el futuro. Muchos compartieron sus propias historias de cómo el estrés y la presión del trabajo habían afectado sus relaciones, y expresaron su admiración por la forma en que Serkan y Ozge habían abordado el problema. La escapada secreta de Serkan y Ozge fue una prueba de que, a veces, la mejor forma de fortalecer una relación es alejarse del ruido y la presión del mundo exterior y conectar con lo que realmente importa, el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Fue una lección para todos nosotros sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional y de cultivar relaciones sólidas y significativas. Y sobre todo fue una confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La historia de Serkan y Ozge es un recordatorio de que incluso las parejas más exitosas y aparentemente perfectas enfrentan desafíos en sus relaciones. La clave para superar estos desafíos es la comunicación abierta, la voluntad de comprometerse y el compromiso de priorizar el amor y la felicidad mutua. En resumen, hemos descubierto cómo Serkan y Ozge, enfrentando rumores de crisis, orquestaron una escapada secreta a Italia para reconectar y fortalecer su relación. Vimos los meticulosos detalles de su plan para mantener el viaje en secreto, sus esfuerzos por pasar desapercibidos y los momentos emotivos y reflexivos que compartieron durante su tiempo a solas. Aprendimos que a veces, la mejor forma de fortalecer una relación es alejarse del ruido y conectar con lo que realmente importa.
Queríamos agradecerles a todos por acompañarnos en este recorrido por la escapada secreta de Serkan y Ozge. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desentrañando este misterio. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió la escapada? ¿Creen que fue una buena estrategia para fortalecer su relación? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y ahora, antes de despedirnos, recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Además, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para obtener actualizaciones exclusivas y contenido adicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.